Buen día, vamos a hacer la presentación de la evidencia del módulo 4 de biología. Durante este módulo se abarcaron dos grandes temas, los cuales son expresión génica y ciclo celular. El primer tema a explicar es expresión génica y sus procesos. Bueno, la expresión génica es un proceso el cual va a utilizar toda la información codificada en un gen para dirigir el montaje de una molécula de proteína. En este proceso, la célula va a realizar la lectura de secuencia en grupos de 3 bases. Cabe mencionar que un gen es una secuencia de nucleótidos de ADN, los cuales van a codificar toda la información que se va a utilizar durante este proceso. Y que el código genético es la correspondencia que existe entre el ARN mensajero y los aminoácidos. Bueno, la síntesis se divide en dos partes, la cual la primera es llamada transcripción y la segunda traducción, las cuales vamos a presentar a continuación. Bueno, la primera es la transcripción y sus características. Bueno, el proceso de transcripción tiene lugar en el núcleo. Por este proceso se genera una copia de ARN a partir de la secuencia de un gen. Durante todo este proceso, una hebra de la doble hélice de ADN sirve como modelo para que se genere una copia de la secuencia correcta para la nueva molécula de ARN de cadena sencilla. A esta copia se le llama ARN mensajero. Y esto es porque cumple con un papel el cual al momento de terminar este proceso sale del núcleo y envía el mensaje hacia los ribosomas. Este proceso cuenta con ciertas características, las cuales son las siguientes. Es un proceso conservativo y selectivo. Conservativo porque el ADN que se emplea queda intacto, y selectivo porque, valga la redundancia, se selecciona específicamente la información genética que se transcribirá. Es independiente del ciclo celular y es un proceso estrictamente regulado. Es unidireccional, realizado por ARN polimerasas y sin posibilidad de corrección de errores. También se le cuenta como el punto principal de la expresión génica. Ahora vamos con las fases de transcripción del ARN mensajero. La primera etapa es llamada iniciación. La ARN polimerasa, la cual es la enzima principal, se une a una secuencia de ADN llamado promotor, que se encuentra al inicio de un gen. Cada gen tiene su propio promotor. Una vez unida, la ARN polimerasa separa las cadenas de ADN para proporcionar el molde de cadena sencilla necesario para la transcripción. La siguiente etapa es llamada elongación. Es una cadena de ADN, la cadena molde, la cual mencionábamos anteriormente, que actúa como plantilla de la ARN polimerasa. Al leer este molde una base a la vez, la polimerasa produce una molécula de ARN a partir de nucleótidos complementarios y forma una cadena que crece en 5 a 3. El transcrito de ARN tiene la misma información que la cadena de ARN contraria a la molde, pero contiene la base de uracilo en lugar de timina. Tenemos la última etapa que es llamada terminación, en la cual las secuencias llamadas terminaciones indican que se ha complementado el transcrito de ARN. Una vez transcritas, estas secuencias provocan que el transcrito sea liberado de la ARN polimerasa. Ahora vamos con el procesamiento de pre-ARN mensajero de células eucariotas. Debe estar como primer paso el 5' tapado, que es la adición de un GTP al 5' nucleótido terminal del pre-ARN mensajero. En orientación inversa, seguido de la adición de grupos metilo al residuo G, también llamado guanina. Luego está la 3' poliadeninación, que se añade una estructura llamada la cola polidad, y el corte y empalme alternativo. Cortar y quitar los intrones o secuencias basura y pegar las secuencias restantes, es decir, las buenas, las que nos van a servir, llamadas exones. Diferencias de la síntesis del ARNR y el ARNT. El ARNR forma el armazón de los ribosomas y se asocia a proteínas específicas para formar presubunidades ribosomales. También presentan regiones de doble hélice intercatenaria. También incluyen de diferentes tamaños y se sintetizan en el núcleo. A diferencia del ARNT, es que es un conjunto de moléculas de pequeño tamaño, aproximadamente unas 80 bases, se encuentran en el citoplasma de la célula. La diferencia de la maduración del ARNR y el ARNT: en el ARNR las secuencias eliminadas no son intrones, puesto que tras su eliminación no se producen el empalme y los fragmentos restantes. Los pre-ARNR 45 tardan de 3 a 4 minutos, contienen los genes del ARNR de 18, 5, 8 y 28. Los pre-ARNR sufren metilaciones y, a diferencia del ARNT, donde los genes de ARNT se encuentran agrupados en 10 a 100 clúster y los pre-ARNT liberados de la secuencia líder 5' por la RNasa. Los ARNT maduros miden de 75 a 80. Traducción. Es la etapa en la que el ARNSM se codifica para construir una proteína o un pedazo, subunidades de proteínas, que contienen una serie de aminoácidos en específico en el espacio
e intervienen de forma fundamental 3 tipos más frecuentes del ARNS, cada uno con una función complementaria para llevar a cabo de forma conjunta el proceso. Las características. El proceso es prácticamente igual en procariotas y eucariotas, aunque hay algunas pequeñas diferencias. La gran variedad de proteínas formadas se utilizan en un ARNT especial para la iniciación. También existen 31 tipos de ARNT portadores de aminoácidos. Los ribosomas forman por números ARNT y proteínas. También se utiliza el ARNM de secuencia distinta por cada polipeptídeo sintetizado. Existen factores proteicos de iniciación, erogenación y terminación de la síntesis. La secuencia nucleótida de ARNM se lee en el sentido 5' a 3'. Los componentes son primero ribosoma, molécula de ARNT, también el aminosil de ARNT sintetasa, la molécula de ARNM, los factores proteicos, iniciación, erogenación y terminación. En la fase de traducción, previo a la formación de aminosil ARNT, también los ribosomas, sitio de los ribosomas. La iniciación ARNRM se une al ribosoma con un condón auge y el ribosoma se cierra. En la elogenación, el ARNT trae los aminoácidos para elogenar la cadena. Los aminoácidos, al estar unidos, rompen el enlace y forman enlaces peptídicos. En la terminación, el ARN, mensaje con un condón de terminación UAAA, UAGA, UAAG. Un polirribosoma es un agrupamiento de ribosomas que traducen el ARN mensajero, uno detrás de otro, cuando este es suficientemente largo. Entre las modificaciones posttraduccionales, podemos encontrar a los aminoácidos modificables, que normalmente juegan un papel de importancia en el funcionamiento específico de una proteína. En la desformilación, la desformilasa elimina el grupo funcional formilo de la FMET. Los puentes de disulfuro forman un enlace covalente entre dos cis de la misma o distintas cadenas polipeptídicas. En la glucosilación, la unión covalente de varios glucosilos de proteínas que se van a secretar o son de membrana y no se dan en procariotas. Entre sus utilidades tenemos que favorecen o estabilizan la conformación final de la proteína, aumentan la vida media de la proteína incrementando su estabilidad y su resistencia a la digestión por las proteasas, aumentan la solubilidad en un medio acuoso y aportan las estructuras que van a reconocer algunos receptores. La fosforilación añade un grupo fosfato al OH que ocasiona un incremento de carga negativa a la proteína. La acetilación, lo más frecuente es la acetilación del extremo amino, lo que hace que la proteína no se pueda secuenciar. La carboxilación, por ejemplo, se necesita la presencia de carboxiglutamato, que es necesaria para la coagulación. La metilación, que se incorpora en grupos metilenamino de una cadena de Lis o en el carboxilo, que es necesario para el desarrollo embrionario y tiene un papel crítico en el silenciamiento de genes específicos. La hidroxilación, que consiste en la incorporación de grupos OH en residuos de pro y Lis en el caso del colágeno. La acilación consiste en la unión de un ácido graso para aumentar la hidrofobia de la proteína y el lípido haga un anclaje de membrana. En el control de la expresión génica hay varios procesos que intervienen, como la transcripción, que es el primer paso y consiste en realizar una copia de la secuencia del ADN de un gen para producir una molécula de ARN. En el proceso de ARNs, un transcrito de ARN tiene que pasar por algunos pasos de procesamiento para convertirse en un ARN mensajero, que son los siguientes: añadir un cap 5' al inicio del ARN, añadir una cola de poli al final del ARN, cortar y quitar los intrones y pegar los exones. En la traducción, es la etapa del ARNM que se decodifica para construir una proteína, que tiene las siguientes etapas: la iniciación, donde el ribosoma se ensambla alrededor del ARNM; la elongación es la etapa donde la cadena de aminoácidos se extiende; y la terminación, que es la etapa donde la cadena polipeptídica completa es liberada. En la modificación posttraduccional, tenemos que las proteínas son sintetizadas por los ribosomas traduciendo a ARNM, que puede entonces someterse a PTM para formar el producto de la proteína madura. En los niveles de control de la expresión génica tenemos el genoma, que es la metilación del ADN, la acetilación de histonas, la amplificación génica, el reordenamiento del genoma. La transcripción, que incluye los factores de transcripción generales y específicos, son activadores y represores, factores internos y externos. En el procesamiento tenemos el ajuste alternativo. Y en la traducción podemos mencionar los factores de traducción, la degradación del ARNM y el ARN de transferencia. Y en la posttraducción, que tenemos la ubiquitinación ligada al proteasoma. Voy a hablar acerca del ciclo celular, el cual es una cadena de procesos los cuales conducen hacia el crecimiento y división de la célula. Consta de dos momentos, los cuales son la interfase y la fase M. La interfase se divide en tres fases, las cuales son G1, S y G2. En la G1 se va a presentar el crecimiento de la célula, va a haber una alta actividad metabólica, síntesis de ARN y proteínas, y va a presentar
llegar un momento que le vamos a llamar G0, en el cual la célula se puede quedar detenida por una alta cantidad de tiempo o incluso para siempre. En la fase S, su principal función va a ser la duplicación o replicación del material genético, o sea, la replicación del ADN. Va a constar de 3 etapas, las cuales son iniciación, elongación y la terminación. La iniciación es en donde la enzima de ligasa va a liberar la tensión de la cadena de ADN, la helicasa va a separar los puentes de hidrógeno y la SSB se va a unir a cada hebra para que se puedan quedar separadas y va a haber una síntesis del primer o el cebador. En la elongación, en la hebra líder, a partir del cebador, el ADN polimerasa va a sintetizar el ADN de forma continua en dirección hacia la horquilla. En la hebra rezagada se va a sintetizar en fragmentos llamados fragmentos de Okazaki, los cuales a partir del cebador la ADN polimerasa va a sintetizar el ADN de forma... el proceso se va a repetir hasta que se quiten los cebadores y la enzima ligasa va a unirlos. Ya para finalizar la replicación, esto termina cuando todos los fragmentos de Okazaki de la hebra rezagada se terminan de unir y una polimerasa pasa revisando los errores de la replicación. En la fase G2 es muy parecida a la G1, va a continuar el crecimiento de la célula, los procesos metabólicos van a continuar, como por ejemplo la síntesis de las proteínas, con énfasis en las proteínas que van a servir en la división de la célula. Se va a diferenciar de la G1 porque los cromosomas ya van a estar duplicados. En la fase M es la fase del ciclo celular en donde se va a presentar la división de una célula madre en 2 células hijas. Va a contar de 2 etapas, las cuales van a ser mitosis y meiosis y la citocinesis. La mitosis y la meiosis va a ser la división del núcleo, su material genético se va a repartir en 2 y en la citocinesis va a ser la división del citoplasma, el cual... se van a dividir en sus 2 células hijas. Les hablaré acerca de la mitosis. Es un proceso que ocurre en el núcleo de la célula eucariota que procede inmediatamente a la división celular. Consiste en el reparto equitativo del material hereditario. La mitosis se divide en 4 fases, que es la profase, metafase, anafase y telofase. Por otro lado encontramos la citocinesis. En la profase, esta se divide en 2, que es la profase temprana y la profase tardía. En la profase temprana, el uso mitótico empieza a formarse, los cromosomas empiezan a condensarse y el núcleo desaparece. Mientras que en la profase tardía, también conocida como prometafase, la envoltura nuclear se descompone y los cromosomas se condensan completamente. En la metafase, podemos observar que los cromosomas se alinean perfectamente en la placa metafásica, mientras que en la anafase los microtúbulos empujan a los polos, mientras que los citoporos jalan a los cromosomas hacia los polos opuestos. En la telofase, los cromosomas comienzan a descondensarse, el uso mitótico desaparece y la membrana nuclear y el nucleolo reaparecen. La citocinesis es la división celular del citoplasma que forma 2 nuevas células. En la célula animal es gracias al anillo de actina y en la célula vegetal gracias a la placa celular. También hablaremos acerca de la meiosis. La meiosis ocurre en las células eucariotas. En los humanos es un proceso de división celular que nos lleva de una célula diploide con un juego de 2 cromosomas a unas células haploides que tienen un solo juego de cromosoma. Se divide en 2 etapas principales, la meiosis 1 y la meiosis 2. La meiosis 1 es la más alargada y la más prolongada. Si se dan cuenta, tienen las mismas fases que la mitosis, al igual que tienen algunas similitudes. En la profase 1, las células inicial es haploide. Los cromosomas homólogos forman pares e intercambian fragmentos. En la metafase 1, los pares homólogos se alinean en la placa metafásica y en la fase 1 los homólogos se separan a extremos opuestos de la célula y las cromatinas hermanas se mantienen juntas, mientras que en la telofase 1 las células recién formadas son haploides y cada cromosoma tiene 2 cromatidas hermanas. También se da la citocinesis o la intercinesis, que es el periodo de espera antes de entrar a la segunda división, que sería la fase de meiosis 2. De igual manera tiene 4 fases: profase, metafase, anafase y telofase 2. En la profase 2, la célula inicial son haploides hechas en la meiosis 1 y los cromosomas se condensan. En la metafase, los cromosomas se alinean en la placa metafásica. En la anafase, los cromosomas hermanas se separan a extremos opuestos de la célula y en la telofase ya los gametos recién formados son haploides y cada cromosoma tiene una cromatida. La citocinesis en este caso, la diferencia es que el resultado final es la formación de 4 células hijas. Cada una está compuesta por ADN materno y paterno. Tipos de mutaciones cromosomáticas. Podemos encontrar 2 que son estructurales y numéricas. Las estructurales se dividen en variación en el número de genes y en la variación en la disposición de los genes. En la variación de los números de los genes podemos encontrar la delección y la duplicación,
mientras que en la variación de las disposiciones de los genes podemos encontrar las inversiones y las translocaciones. En las numéricas afectan a los números de cromosomas, encontramos la variación en el número de juegos de cromosomas y la variación en el número de los cromosomas. En la variación del número de los juegos de los cromosomas encontramos los haploidía y los poliploidía. Y en la variación en el número de cromosomas encontramos la aneuploidía, que aquí no existe un número exacto de juegos cromosomáticos básicos y la pérdida de ganancia de uno o más cromosomas. Y entramos al último punto, que es la regulación del ciclo celular. Como anteriormente ya les explicaron lo que es el ciclo celular, yo les voy a hablar acerca de los puntos de regulación, que en este caso son 3. En el primer punto encontramos, este se encuentra a finales de la G1 antes de la síntesis del ADN. Verifica si las condiciones son propicias para entrar en división, y si esto no sucede, el ciclo se detiene. En el segundo punto, cuando la replicación está incompleta o el ADN está dañado, el ciclo celular se detiene. Y en el tercer punto, regula la salida de la mitosis, se encuentra en la metafase y en la fase. En este punto se verifica que los cromosomas se hayan enganchado correctamente al uso mitótico para continuar con la G1. Para esta regulación se necesitan enzimas y proteínas reguladoras. En este caso, la enzima principal reguladora es la quinasa, que es la que fosforila y es dependiente de las ciclinas. Unas trabajan para el punto 1, otras para el punto 2 y otras para el punto 3. La actividad de las ciclinas aumentan y disminuyen a medida que el ciclo celular avanza. Son las causantes del inicio del siguiente evento. Inhibidores del ciclo. Es un importante regulador, ya que esto permite que el ciclo se haga de una forma correcta. En este caso, la proteína P53 es el que se encarga de frenar la división celular cuando el ADN está dañado y trata de reparar el daño o induce a la muerte celular. A este se le conoce como apoptosis. Comúnmente se da en la fase G1. Espero que esta presentación haya sido de su agrado. Muchas gracias.